Llegó la nueva actualización y también algunos cambios que debes activar. Por ejemplo, la nueva legendaria Rus ya se podrá conseguir en registro de contenedores. Ahora tenemos una opción que permite llevar varios personajes a una sola partida. La misión de élite se ha modificado y podemos equipar hasta 41 armeros, nuevos controles, efecto de impacto y más cambios ocultos. ¿Te gustaría saber cuáles son? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El primer cambio que notarás el miércoles por la tarde es la nueva legendaria del registro de contenedores, pero tenemos más cambios que también te voy a mostrar. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por apoyar mis videos y a toda mi comunidad, en verdad muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones, pero si ya lo hiciste, pasemos a ver cuáles son estos cambios. Empecemos con la modificación de descripción que le han dado a la caja misión de élite. Ahora dice que la recompensa final ha sido mejorada y cuando entramos veremos que efectivamente está cambiado. En la parte de abajo se puede seleccionar y cuando entramos veremos que dice para conseguir el arma ocupamos 6 medallas de leyenda, pero si se consigue más medallas se podrá mejorar esta arma con balas trazadoras e inspección especial, aunque eso sí, no se especifica que esta arma sea un arma legacy. Eso significa que podría ser una nueva categoría o bien un arma legacy, pero los de Coxito no quieren ponerle como tal. En la descripción no dicen para qué arma será, pero se puede ver una M4, ten en cuenta que la M4 solo es referencia. Además de los 11 armeros base, ahora tenemos 10 para cada modo de juego. Por ejemplo, punto caliente y dominio, BD y control, duelo por equipos, primera línea. Al nivel 35 se van a desbloquear los armeros y deberá jugar ese modo para que de esta manera se desbloqueen. Los armeros funcionan de manera independiente, eso quiere decir que podrás adaptar mejor tus clases, tus armas, tus personajes, tus rachas, etc. Pero eso sí, amigo, 5 armeros de cada modo tienen una imagen de un reloj, lo que quiere decir que esto será por tiempo limitado, al menos 5 de cada modo, es decir, al final solamente se quedarán 5 para uno. Como sabemos, cuando bajar a nuestro compañero nos aparece un símbolo en donde lo mataron, la zona, incluso nos aparece la distancia y esto sí, puede ser útil en modos tácticos pero en agresivos no tanto, ya que en agresivos normalmente andas muy rápido que eso ni lo notas. Afortunadamente los de Activision pensaron en ello y ahora se puede quitar absolutamente todo para que no veas nada, simplemente veas el icono para darte cuenta que más o menos lo mataron. Como te dije, esto puede ser demasiado útil porque la pantalla se ve más limpia y cuando andamos rusheando pues claramente no queremos ningún tipo de distracción. Personalmente voy a desactivar todo esto para que mi pantalla se vea mucho más limpia, pero te digo, depende de cada tipo de jugador. Otra configuración muy importante que ha llegado es para la granada cegadora, así es, finalmente ahora se puede hacer oscuro esa pantalla blanca que ilumina cuando explota. Cuando juegas en una zona oscura esto puede ser muy útil para que de esta manera no te dañen los ojos y para ello nos vamos a configuraciones básicas y activaremos la opción que se llama invertido. Una vez activemos la opción veremos que efectivamente cuando lanzamos la granada cegadora ahora explota y no ilumina, sino que se hace oscura la pantalla. A mí se me hace raro la verdad, pero existe otra configuración. La otra configuración se llama menor y te recomiendo que la actives, creo que es la más apta y esto hace que la granada explote pero no se vea negro ni blanco. El color que se ve es gris y es un poco más tranquilo y la verdad que se ve bastante bien. Si tienes más de una skin de un operador podemos entrar a la sección de personajes y abajo veremos un dado que dice aleatorio. Si entramos a ese apartado veremos que se puede elegir los que nosotros queremos poner y cuando entremos a la partida se seleccionará de forma aleatoria, pero eso sí, no solo aplica para multijugador, también para Battle Royale. Esto viene bien para la gente que tiene un operador favorito pero tiene muchas skins de ese operador, incluso se puede personalizar en caso de ponerse mochila, casco, etc. A mí me hubiera gustado que se pueda seleccionar varios operadores, pero bueno, por algo se empieza. Si no te gusta una creación aleatoria, simplemente lo eliminas en el botón que tienes de la basura. Muy sencillo, la verdad. Creo que estamos de acuerdo que manejar un carrito de control o un dron era un completo dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque los controles eran demasiado torpes. Afortunadamente Activision agregó opciones para que se manejen con el joystick y no con botones. Además podemos modificar el HUD para poner los botones donde sea mejor para que sea mucho más cómodo y otros ajustes que te digo yo son realmente una joya. Personalmente soy honesto, yo no usaba estos drones justamente por esa razón, era muy difícil controlar, yo chocaba con todo obstáculo, pareciera que los obstáculos se pusieron para que yo los impacte. La cuestión es que ahora hasta un bebé de 2 años va a poder manejar los drones y ahora ten por seguro que se verán demasiado en las partidas igualadas.
Hay una configuración en ajustes básicos que se llama efecto de sonido de bala y pon atención que esto si lo activas puede ser demasiado útil. Como su nombre lo indica, cuando tu enemigo te dispare y pase cerca la bala, sonará un efecto de roce que te ayudará más o menos a identificar por dónde están disparando. Claramente a mí esto no me sirve porque yo suelo jugar sin audífonos, incluso a veces suelo jugar sin sonido, así que F señores, a mí no me va a funcionar. Pero la gente que se toma más en serio el juego y casi se quiere tragar la pantalla cuando juega, yo creo que sí le va a servir, así que ellos sí le sacarán más provecho. Llámenme loco, pero estuve notando que cuando impactas una bala a la cabeza aparece un nuevo icono. Sorprendentemente esta configuración no aparece en el parche de notas, por lo que puede ser que me esté equivocando. Quizá este efecto ya estaba, pero yo no lo había notado, aunque te vuelvo a insistir, siento que está un poco raro porque tantos tiros y no lo había visto. De todas maneras no afecta en nada al juego, lo que sí afectaba un poco era que el camuflaje de océano y astronomía no se mostraban en la parte de nuestro perfil completista. Menos mal que los de Activision ya lo arreglaron, como estás viendo. Ahora se puede seleccionar en la parte de completista y puedes exhibir el que más te guste. Tampoco es un cambio relevante, pero te lo quería mostrar por si no sabías. La nueva arma MG82 ya se puede probar en el campo de prácticas y debo decir que me ha sorprendido completamente. Está en la sección de ametralladoras ligeras. Evidentemente esta arma es súper lentísima amigos, pero no te dejes engañar, tal cual como la MG42, esta arma también tiene una cadencia realmente brutal. No sé por qué pienso que esta vaina será el nuevo meta de los camperos y es que no tarda nada en apuntar, tiene buena cadencia y tampoco tiene retroceso. En mi canal secundario le haré un video donde hablaré de esta arma y también mostraré alguna clase, así que si lo quieres ver te dejo en la descripción de este video mi canal. Los de Activision ya arreglaron el problema del camuflaje para el J358 legendario, ese que se consigue en el evento de Gundam. Lo que estoy notando es que a pesar de que cuando equipas las armas que tenían camuflaje no tienen, cuando se presentan sí tienen, sí aparecen con camuflajes. Evidentemente es un bug visual, como te dije, cuando el equipes no tiene camuflaje, así que no amigos. De momento no se puede poner, esperemos que pronto alguien saque un nuevo truco o Activision agregue la opción para poner camuflaje. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo los haya informado y servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos cambios. A mí la verdad me gustó los 41 armeros y la caja misión de élite, ya quiero que se reinicien los rangos. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte y sin nada más que decir yo me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.